Leer, escuchar, ver, compartir, dialogar, debatir, construir. Todas y cada una de estas acciones depende de muchos, tantos factores. Y para descubrirlos, Antonella Esteves se reúne con diversos creadores y artistas para aclarar estos puntos en Cuestión de Gustos, en radiodemente.cl. ¿Cómo están? Muy bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición y nueva temporada de Cuestión de Gustos, este espacio en donde nos encontramos con algunos de nuestros creadores y creadoras favoritas para conocer cómo llegaron a hacer lo que hacen, para hablar de sus procesos creativos, para descubrir lo que hay detrás de sus creaciones. En este caso, volvemos a hablar del libro porque es algo que nos interesa muchísimo, esta vez con el colega periodista, magíster en ciencia política de la Universidad Católica, autor de varias novelas, entre ellas La Lanza Rota y La Hermandad del Viento, novelas juveniles. Tengo acá la primera de ellas, que fue editada por Planeta Lector. En Ediciones B ha publicado La Sombra de Fuego, El Medallón del Sol Negro, La Venganza de la Reina y El Secreto de Dresden, además de El Misterio de la Biblioteca de Lima. Estos últimos dos los tengo en mi mano y los leí, lo pasé muy bien. Muy bienvenido, Alberto Rojas, ¿cómo estás? Hola Antonella, un gusto saludarte, gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí. A la gente que nos está viendo en YouTube, a lo mejor reconoce el rostro de Alberto Rojas, y especialmente ese plano, ¿no? que lo vemos a veces en la noticia, hablando de política internacional. Digamos que por muy tristes razones has estado tremendamente ocupado en esa área en el último mes, ¿no? ¿Cómo ha sido todo eso? Intenso y lamentable también, como tú bien dices, la verdad uno preferiría hablar de otros temas y no una guerra, no un conflicto que no tiene ningún sentido y que, como suele pasar, los que pagan el precio más alto son los civiles, la gente que no está involucrada en las decisiones políticas y que en este minuto está transformando este conflicto en Europa del Este en una de las mayores crisis humanitarias que hemos visto en las últimas décadas, al menos en Europa. Uh-huh. Ahora, uno podría pensar, y eso hago el link inmediatamente con tus libros, ¿no? Que las guerras se producen por la ambición de unos pocos que quieren seguir sosteniendo el poder. Y me llamó la atención que en los tres libros que yo leí el primero y los dos últimos, los villanos son personas que están en el poder, no necesariamente en el poder político, pero sí en un lugar de influencia muy, muy poderosa, y que insisten en generar nuevas maneras de tener aún más poder. ¿Cuál es tu reflexión respecto al poder desde lo ficcionado a partir de lo que ves en el mundo real? Que el poder en muchos aspectos es como las necesidades, que son infinitas y progresivas, dirían los economistas. Creo que efectivamente hay gente a la cual el poder no solamente la embriaga, sino que le genera un anhelo creciente de más poder, de más capacidad de tener y ejercer ese poder en distintas dimensiones, en lo político, en lo económico, en lo familiar a veces, en lo social, en las redes sociales, etcétera, digamos. Yo creo que el factor poder es algo que ha estado tremendamente vinculado al ser humano desde el comienzo de los tiempos y que se ha ido transformando en la medida que lo hemos ido adornando con otros temas, desde las vestimentas hasta, no sé, la tecnología que utilizamos, el tipo de smartphone, etcétera, digamos. Yo creo que en ese aspecto es básicamente el mismo tema que se ha ido complejizando, ha ido creciendo y se ha ido transformando a lo largo de los siglos. Ahora, me llama la atención ese cruce entre la mirada como global de la política internacional que está en tu trabajo y al mismo tiempo en tu escritura también, porque hay esta cosa que tiene que ver con la manera en que está organizado el poder en el mundo y los secretos que sostienen ese poder o las injusticias también que sostienen este poder. Háblanos un poquito respecto a cómo llegaste a transformar eso en novelas, porque pasamos de La Lanza Rota, que luego vamos a hablar más detalles sobre esto, que es una novela fantástica, ¿cierto? En un mundo maravilloso, diríamos, que está como en la línea de las novelas épicas, ¿no? A novelas que son de thriller histórico, dicen, pero que están
asociados con cómo el presente descubre el pasado. ¿Cómo hiciste ese camino? Mira, la verdad es que desde que comencé a escribir y sobre todo a publicar, ese camino estaba marcado por diferentes experiencias, publicación de libros de distinto tipo. Como tú bien dices, comencé con libros orientados a lectores juveniles, novelas de aventura, con piratas, duelos con espadas, mundos fantásticos, un poco tributario a los temas que me gustaban tal vez cuando tenía, no sé, 12 años, 13 años, hace ya mucho tiempo, ¿verdad? Y al tipo de literatura que yo leía en ese entonces. Y después, la verdad, fui explorando otros géneros. Entre medio hay una novela que diríamos que es la bisagra entre lo juvenil y el tipo de novela tipo thriller que estoy escribiendo ahora, que es La sombra de fuego, el último vuelo del teniente Bello, que es una novela pensada para público adulto, en donde, si bien es ficción, tiene muchos elementos históricos y exigió una investigación bastante profunda en términos de cómo era el Chile de la segunda mitad del siglo XIX, cómo había sido la Guerra del Pacífico y toda la historia que tenía que ver con este piloto chileno, que era el teniente Alejandro Bello, y que se pierde, ¿verdad?, en medio de lo que era su examen de grado, y al final, bueno, lo hago viajar en el tiempo, no es spoiler, pero ahí hay un par de vueltas de tuerca que sin duda van a ir sorprendiendo al lector. Y de ahí, la verdad, surgió la idea de comenzar a desarrollar historias que rescataran algunos elementos de la historia chilena que eran poco conocidos. No era una obsesión, te fijas, pero hay cosas que sí me llamaban mucho la atención, sobre todo cuando, no sé, tú tomas el libro de historia de tu hija y te encuentras con que ciertos episodios históricos o no están sumamente comprimidos o simplificados, que puede tener un sentido desde la perspectiva de quienes elaboran los textos escolares. Pero yo decía, ¿por qué en un libro de historia de Chile, de educación media, no está, o a lo mejor en el capítulo en donde se aborda la Primera Guerra Mundial, ¿por qué no se menciona que la Primera Guerra Mundial también tuvo escenarios en Chile, en el Pacífico, en las costas de Chile, y que en Juan Fernández hay un barco de guerra de la Primera Guerra Mundial que está hundido ahí en circunstancias que demuestran cómo se vivió una cacería entre barcos alemanes y británicos frente a las costas de Chile? En el segundo libro, El misterio de la Biblioteca de Lima, todo el tema que tiene que ver con estos libros de la Biblioteca de Lima que Chile se trae, digamos, después de haber entrado a Lima, después de haber ganado la Guerra del Pacífico, cosa que es bastante llamativo, porque si uno piensa en botines de guerra, en general como que los libros no estarían en la primera, encabezando la lista. Pero bueno, eso pasó y se le pierde la pista, y en 2017, digamos, yo estaba ahí en los últimos aprontes de Dresden, se convierte en noticia que Chile va a devolver una segunda cantidad de libros a Perú. Y ahí entonces yo digo, ¿por qué esto no se cuenta? Y así hay un montón de otros temas, o sea, incluso el reciente descubrimiento del Endurance, ¿verdad? El barco que había usado Shackleton para llegar al Polo Sur, ¿verdad? Y que termina aprisionado por los hielos, y ahora descubrimos que está prácticamente intacto en el fondo marino. Bueno, ¿dónde está en los libros de historia de Chile la odisea del piloto Pardo y la escampavía Yelcho, que fue lo que permitió rescatar a Shackleton y el resto de la tripulación que habían quedado varados, ¿verdad?, a merced de la naturaleza, el frío, de la nieve, etcétera, ¿te fijas? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que vale la pena rescatarlas desde la ficción y también desde la no ficción. Bueno, porque es como abrir una puertecita, ¿no? Inmediatamente empezamos a decir, ay, ¿esto habrá pasado? ¿Cuánto de esto es ficción? ¿Cuánto no? ¿Qué es lo que funciona acá? Bueno, vamos a volver sobre el thriller histórico, pero antes vamos a ir a escuchar música. Alberto Rojas, ¿cuál es tu primera canción para esta cuestión de gustos? Prince of the Universe de Queen, tema absolutamente imperdible de la banda de sonido de Highlander. Ya, pues vamos a escuchar eso. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Alberto Rojas. Seguimos haciendo Cuestión de Gustos, estamos conversando con el periodista y escritor Alberto Rojas, y en la primera parte hicimos como una introducción bastante variada, ¿cierto?, de tus temas y de tus intereses, pero quiero que partamos por el principio, de
tu escritura, por este libro hermoso que tengo acá, que es La lanza rota, y que uno podría decir, para quienes no lo han leído, que se hermana con cierta fantasía épica. Inmediatamente probablemente lo más famoso sea El Señor de los Anillos, pero yo no pude dejar de pensar, quizás por el tema de los barcos, en Historias de Terramar, de Úrsula K. Le Guin, que por supuesto es una de mis autoras favoritas y a quien cito todas las veces, por este mundo en donde hay magia, hay seres fantásticos, ¿cierto? Hay dragones, hay también humanos que se encuentran con situaciones sobrenaturales y se tienen que enfrentar a ellas. Cuéntanos de dónde sale La lanza rota y también tu decisión de que este sea lo primero que publiques. Mira, el tema de una novela de esas características parte de alguna manera con las lecturas que yo había tenido a mi alcance como niño y como adolescente. O sea, estamos hablando de mediados de los 80s, en donde probablemente lo que yo más leía era Julio Verne, muchas novelas de Emilio Salgari, que ahí está obviamente un clásico como Sandokan, pero también El Corsario Negro, en fin, una serie, El León de Damasco, todos ellos libros que transportaban a los lectores a diferentes escenarios históricos, mucha aventura. eh, También Alejandro Coloane, digamos, todo lo que era su literatura en torno a Francisco Coloane, perdón, todo lo que tiene que ver con lo que es el sur de Chile, la lucha del ser humano con la naturaleza, etcétera, ¿te fijas? Ese tipo de historias a mí me gustaban mucho. Y cuando yo entré a estudiar periodismo, descubrí que había un desfase, de verdad, en términos literarios, respecto de lo que yo había leído como lectura obligatoria, más mis lecturas eh, por elección, con lo que habían leído muchos de mis compañeros. Entonces, por ejemplo, muchos de mis compañeros en periodismo habían leído ya El Señor de los Anillos, se habían leído las Crónicas de Narnia, se habían leído El Guardián frente al Centeno, en fin. Y yo lo único que tenía para poner sobre la mesa era mucha literatura española, clásica, del siglo de oro, cosa que, bueno, está bien, pero me sentía un poco desfasado y atrasado. Y ahí empecé a leer distintos tipos de género, ficción, no ficción, y ahí yo entré por la fantasía, pero por otra puerta distinta a la que probablemente mucha gente entró. Yo había entrado por el pulp, básicamente por Conan. Había descubierto a Conan en el contexto del cómic y después fui buscando novelas que rápidamente descubrí que eran novelas que no había escrito Howard, su autor, sino que otros autores después de él. En fin, tú reseñaste, ¿verdad?, una publicación reciente con los primeros Tú la relatos de presentaste. Conan. Yo la presenté sin duda y la recomiendo absolutamente. Los chicos de Aurea hicieron un trabajo de joyería traduciendo esta primera versión de los cuentos de Conan, los relatos de Conan. Que son de los Y 30, eso para mí fue una sorpresa. sí, son de los años 30, son de los años de la Gran Depresión, antes de que Estados Unidos entrara a la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que mucho de lo que es Conan es un poco cómo se vivía la adversidad en el Estados Unidos de esa época. Era todo muy difícil. Un pequeño link yo creo que puede haber ahí. Y el otro autor que a mí me sorprendió mucho se llama Michael Moorcock, que es un autor británico y que tiene una historia fantástica, una saga, la verdad, que se llama Elric de Melniboné. Y Elric básicamente es un príncipe albino muy débil en términos de salud, muy enfermizo, que por diferentes circunstancias, digamos, termina transformándose en una especie de mercenario y que viaja por el mundo fantástico, siempre acompañado de unas espadas que tienen vida propia. Entonces, por ahí entré yo al tema de lo fantástico y tuve algo que conversar, ¿verdad?, con mis compañeros que ponían ahí El Señor de los Anillos por delante. Después entré al Señor de los Anillos, pero ya había sido otro el camino. Y por esos años me puse a pololear, digamos, con, que no es todavía mi señora, digamos, me ha acompañado décadas, debo decirlo, y a ella le encantaba C.S. Lewis. Entonces me prestó las Crónicas de Narnia y las leí, recién ahí, te fijas, y un día decidí escribir una historia que recogiera parte de eso, pero también parte de lo que a mí me gustaba. En términos de lo fantástico, el factor de aventura, el tipo de personaje, ese tipo de cosas,
y escribí La lanza rota como un regalo para ella. ¡Romántico! Así fue como nació ese primer libro. Yo venía escribiendo, no sé, desde los 13, 14 años, relatos, cosas que por supuesto estaban escritas a mano. Muchas de ellas no han visto la luz, no sé si en algún momento la verán, pero eso fue lo primero que yo realmente escribí de forma más seria, si tú quieres. Y cuando apareció en ese entonces el aviso, la publicidad del concurso literario Marcela Paz, que era un concurso orientado a obras de, digamos, dirigidas para jóvenes, adolescentes, etc. Mi polola, la Paola, me dijo, ¿por qué no mandas el libro que me regalaste al concurso? Y yo le dije que no, que me daba plancha, te fijas, el típico pánico escénico. Me dijo, mándalo, mándalo. Bueno, finalmente lo mandé y para mi sorpresa ganó. Y ahí comenzó este camino, en términos de escribir y publicar, y en términos de la primera aproximación que tuve con lo que es la literatura fantástica. Muchas gracias, Paola, por el gesto, ¿no? O sea, obligarte Sí, a salir de tu timidez, inspirarte en el libro. sí, Ahora inmediatamente ya entendí de dónde viene la protagonista tan poderosa que está en, bueno, hay varias mujeres increíbles, pero esta es como tremenda. Ahora, pensaba yo mientras leía la lanza rota, la tremenda responsabilidad que significa que formar jóvenes lectores, ¿no? Y que en un libro como este sea uno de los primeros libros, como con más de 200 páginas, por ejemplo, que lean, ¿no? No sé si eres consciente, y además que ya tu siguiente libro seguía en la misma línea de público juvenil, ya con mucha más conciencia de quién te iba a leer. ¿Cómo se prepara uno para formar nuevos lectores y lectoras? mira, el primer paso, la verdad, fue querer escribir algo que a mí me había gustado leer cuando tenía, como te digo, 12, 14 años. El tema es que después, ya cuando eres un adulto y escribes esto, en un primer momento, ¿verdad? Esta primera novela se entiende desde esa perspectiva. Pero en esa oportunidad ocurrió que el libro entró en varios planes lectores, me invitaron de muchos liceos, colegios, etc. Y al conversar con los jóvenes, con los niños, con los adolescentes, descubres que obviamente hay diferencias en términos generacionales y que tus referentes no son sus referentes, pero que igual está ahí ese atractivo por el misterio, la aventura, la épica, a lo mejor ya no desde libros como los de Salgari o Julio Verne, sino desde videojuegos, ¿te fijas? O series animadas. Hoy día, por supuesto, la oferta es infinitamente mayor. Entonces, me parece que una de las cosas, tal vez lo primero que al menos yo traté de tener claro, y porque en el fondo reflejaba un poco mi propio sentimiento, era no perder el respeto al lector juvenil. El lector juvenil es un lector que tiene gustos, que tiene inquietudes, que exige una historia que, al igual que un adulto, lo atrape, ¿verdad? Una novela, un libro es una promesa es la promesa de que desde la página 1 hasta la página, no sé, 400, vas a recorrer esta aventura y no vas a querer dejarla. Es triste cuando sí la dejas, ¿te fijas? Sobre todo yo te diría en este siglo en que los lectores insisto, son tremendamente exigentes y además tienen una serie de referentes reales. Una de las frases típicas que uno escuchaba era que la gente joven no lee. Pero la verdad es que la gente joven no lee lo que muchas veces los adultos quieren que lean. Pero paralelamente tienen una cantidad de autores, sagas, o sea, tal vez pueden naufragar frente a ciertos textos del plan lector, ¿verdad? La famosa lectura obligatoria en el colegio, pero en el ámbito privado, familiar, personal, tú ves que devoran sagas en que cada tomo tiene 500 páginas y piden más, y se generan comunidades, y a través de redes sociales existen lecturas compartidas, y se pasan datos, y ese tipo de cosas. O sea, de hecho, yo recuerdo que en una de las últimas ferias de literatura juvenil, la que se hacía ahí en el Parque Bustamante, se acercó un joven, digamos, de apenas 12, 13 años, y me pregunta, ¿usted es un autor? Sí, yo escribo. Ah, y le muestro el libro que estaba publicando en ese minuto, que era El medallón del sol negro. Y me pregunta, ¿cuál es su saga? No me preguntó cuál era mi novela.
me preguntó cuál era mi saga, o sea, asumía que si vamos a echar a conversar, usted debería tener, no sé, mínimo 3 libros, ¿te fijas? Porque si no, no. Y efectivamente yo creo que la idea es esa, es saber respetar los gustos, lo que se está leyendo y que va cambiando mucho, no sé, hace, qué sé yo, la década pasada todavía está en boga no sé, los vampiros, ¿verdad? Las distopías, hoy día hay otro tipo de literatura juvenil, más intimista, etcétera, que toca otros tópicos. Entonces creo que ahí vale la pena no solamente conocer a los lectores, sino ir muy atento a cuáles son sus inquietudes. Ujú. Bueno, vamos a volver a acercar la inquietud de los lectores, pero ya es momento que vamos a escuchar otra canción. Alberto Rojas, ¿qué tienes para nosotros? Un tema fantástico del grupo Roxette que se llama Almost Unreal, parte también de la banda de sonido de la primera película que se hizo de Mario Bros, que fue un desastre. De modo que lo mejor que quedó de la película era la banda de sonido, y dentro de ella Almost Unreal es uno de mis mejores temas. Perfecto, vamos a escuchar a Roxette, pedido de Alberto Rojas en esta cuestión de gusto. Escuchábamos a Roxette, nuestra pausa musical en esta cuestión de gustos que estamos compartiendo con el periodista y escritor Alberto Rojas. ¿Y en qué momento, Alberto, estábamos hablando de tus libros para público juvenil? ¿En qué momento tú dices, ya, vamos a escribirle a adultos? Hablabas de este libro sobre el Teniente Bello, pero ¿cómo se hace ese cambio de switch también respecto a quién le quieres hablar? Yo te diría que es una oportunidad, es decir, a ver, hasta el minuto hemos estado moviéndonos en el ámbito juvenil, fantástico, ciencia ficción, fantasía en general, y de algún modo yo siento que fue un desafío personal. Ya había escrito esta novela del Teniente Bello que tenía mucho de literatura para un lector más grande, ¿verdad? No, no tanto juvenil. Y me di cuenta que había muchas cosas que me interesaba tocar, desde aspectos históricos en términos nacionales, hasta, no sé, temáticas que tenían que ver muchos con los temas que yo he abordado durante todos estos años, que tienen que ver con la actualidad internacional, la política, los conflictos, los grupos de poder y ese tipo de aspectos. Entonces, así fue como se empezó a construir El secreto del Dresden. Como te digo, partí de la base de este episodio, ¿verdad? Primera Guerra Mundial, un crucero ligero como era el Dresden, es decir, un barco moderno para 1915, el sobreviviente de la batalla de las Malvinas Falklands, ¿verdad? Donde gran parte de la flota alemana había sido destruida por los británicos y el Dresden se había convertido en el único barco que había logrado escapar de esa verdadera masacre, y la flota británica peinó las aguas chilenas buscándolo, se escondió en los fiordos del sur de Chile, hasta que finalmente encontró el momento, la oportunidad para cruzar hasta Juan Fernández, y de ahí el objetivo era viajar a las aguas asiáticas, ¿verdad? Toda esa parte del Pacífico, el Pacífico asiático. El punto es que estando en Bahía Cumberland, con las calderas apagadas, 3 barcos de guerra británicos lo encuentran, le cierran el paso, comienzan a cañonearlo, hay una situación, intento de diálogo entre los distintos oficiales, pero básicamente el capitán, que era el capitán Fritz Lüdecke, toma la decisión de hundir el barco. Hace desembarcar a la tripulación, abre las esclusas, pone cargas explosivas, y el barco se hunde, y ahí quedó, digamos. Pero en torno, bueno, entre comillas, o sea, entre medio, tenemos el caso de qué fue lo que ocurrió con la tripulación. La tripulación pasó el resto de la Primera Guerra Mundial en la isla Quiriquina, entre comillas, enclaustrado, ¿verdad? A cuenta de el gobierno chileno de ese entonces, y cuando terminó el conflicto, una parte se quedó en Chile y otra volvió a Alemania. Pero en torno a este barco existía toda esta historia, un mito de que transportaba un tesoro. ¿Por qué? Porque antes de eso había estado en las costas atlánticas de México, recogiendo muchos europeos que estaban complicados en medio de un México todavía azotado por digamos, el contexto revolucionario, y que en el fondo esa gente había escapado con muchos elementos de valor, no sé, candelabros, joyas, oro, ese tipo de cosas. Hay ciertas versiones que dicen que ese tesoro realmente existió, otros dicen que lo lanzaron por la borda en algún minuto en aguas chilenas, pero a partir de ese tema me pareció interesante construir una historia que tuviese mucho de lo que hemos visto en los últimos años en función de este tipo de novelas. Muchos hablan del fenómeno Dan Brown a partir de ¿verdad? El Código Da Vinci, cosa que me parece absolutamente
real, pero antes de eso existían otros autores, desde Frederick Forsyth, Michael Crichton, Tom Clancy, ¿verdad? Y que también, de algún modo, trabajaban el tema de la aventura, el misterio, y yo creo que, claro, ¿por qué no? Básicamente la pregunta, ¿por qué no aventurarte en ese aspecto? Ahora, yo en ese sentido quiero ser muy sincero, yo creo que aquí muchos le debemos estas obras a Francisco Ortega. Pancho con Logia fue el que abrió el camino, abrió una senda, y por detrás ahí fuimos varios los que empezamos a recorrer el camino para publicar este tipo de novelas. Él instaló la idea de que se podía hacer una novela de estas características ambientada en Chile, con protagonistas chilenos, y que no resultaba anacrónica ni disonante, sino que por el contrario podía ser muy interesante y valiosa en la medida que rescataba episodios desconocidos, le abría la mente a muchos lectores, y de hecho, hasta el día de hoy, me pasa que muchos lectores me escriben por redes sociales y me dicen, mira, me gustó mucho tu novela, y me motivó a ir a buscar más información en internet, en libros de no ficción, ese tipo de cosas. Y que yo encuentro que eso no puede ser mejor paga que para un lector, saber que, digo, para un autor, que un lector se motivó de esa manera a seguir, ir más allá de la historia que tú contaste. Ahora, hay un montón de elementos por los que se me ocurre preguntar, pero voy a partir a propósito de que citabas al Pancho Ortega, que por supuesto también estuvo en este programa, y pueden buscar ahí en YouTube o en Spotify la conversación que tuvimos con él, respecto a la consparanoia, ¿no? Porque también para que un libro como este funcione, el lector tiene que tener, creo yo lo tengo, cierto sentido de que a mí no me están contando todo lo que está pasando, que hay clubes de poderosos, que la gente que tiene muchísimo poder y dinero hoy día está haciendo cosas que no sabemos que están haciendo, solo alcanzamos a ver en este momento, por ejemplo, la carrera espacial, ente privado, etcétera, pero la cantidad de cosas que no sabemos genera este espacio gris, ¿no? En donde pueden pasar un montón de cosas que en el caso de tus dos últimos libros es exactamente donde se instala el mal. Hablemos un poquito de ese contexto conspirativo que nos moviliza. Yo creo que mucho de eso tiene que ver precisamente con la idea de que hay cosas que están pasando y no sabemos, y que solamente algunos conocen y no la cuentan. Y que efectivamente existen autoridades dentro de los gobiernos, existen gobiernos en las sombras que mueven esto. Y yo creo que mucho de esa responsabilidad tiene que ver, no sé, con Roswell, ¿verdad? El asesinato de John Kennedy. Yo creo que la idea para los estadounidenses de que un presidente como Kennedy hubiese sido asesinado de manera tan fácil, entre comillas, por una persona como Lee Harvey Oswald con un rifle que costaba $10, es difícil de aceptar. Y así suma y sigue. Efectivamente, uno ve que cada cierto tiempo, cierto número de años, décadas incluso, se desclasifican documentos. Tanto en el Reino Unido, Estados Unidos, después del fin de la Unión Soviética, muchos documentos salieron a la luz pública, y efectivamente ahí tú vas encontrando, no sé si respuestas a cosas que no estaban muy claras, o preguntas que no tenían realmente una respuesta clara, pero yo pienso que efectivamente eso nos ha ido acompañando durante mucho tiempo, y claro, en el mundo de Internet eso estalla, genera una especie de Big Bang conspiranoico, en donde, claro, cualquier persona puede tener un canal de YouTube, un podcast, ¿verdad? Y seguidores, ¿te fijas? O sea, gente que, claro, el tema de los reptilianos y otras cosas así, lo cree y junto. Entonces, y el punto es cómo la gente muchas veces cree lo que quiere creer. Y desde que el hombre no había llegado a la luna, hasta, no sé, lo que tú quieras, digamos, hasta que Paul McCartney no es Paul McCartney, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, claro, tienen un punto de origen en función de alguien que lo cree y lo difunde, pero también en función de audiencias que están ávidas de a veces consumir este tipo de contenido, y de creer o hacer creer que en el fondo ellos sí tienen la verdad. Claro. Por lo tanto, tú no me vas a engañar, no me vas a venir a vender tu cuento oficial, tu historia oficial, de manera tan simple. Ahora, ahí hay un límite que rompe el deseo, ¿eh? Vamos a hablar de eso a la vuelta, Alberto Rojas, pero ahora es momento de que vayamos con una canción. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Runaways, de The Killers, probablemente la mejor banda salida de Las Vegas.
Mira, vamos a escuchar a los The Killers. Qué ecléctico tu selección musical. Está muy Tremendo. bien. Después de lo que viene. Estamos haciendo cuestión de gusto con Alberto Rojas. Estamos haciendo cuestión de gustos con Alberto Rojas, nos impresiona lo rápido que ha pasado el tiempo. Bueno, nos queda este último bloque y quedamos ahí con esta idea muy poderosa de que la gente cree lo que quiere creer, porque a mí me pasan dos cosas con eso, ¿no? Por un lado, leyendo El secreto del Dresden y El misterio de la Biblioteca de Lima, cómo son libros de aventuras, finalmente, en el formato del thriller histórico, tienen que tener algún tipo de verosimilitud. O sea, nosotros podemos, esto de más podría pasar. Entonces uno dice, de más puede pasar que haya algo como La Corporación, o de más puede pasar que haya este multimillonario francés que es capaz de sostener todo esto que sostiene, no voy a hacer spoilers. Pero luego está el mundo real, ¿no? Y vivimos en un mundo de fake news y tú y yo somos periodistas, además tú trabajas con política internacional y ahí el tema de las fake news es tremendamente duro y ha llevado a elecciones como la de Trump, como la de Bolsonaro, ¿cierto? Como el Brexit, que basaron su relato en fake news. Entonces ahí te pregunto por esta doble tensión que a ti te pasa, me imagino, como autor y como periodista, frente a cómo hacer para alertar sobre las fake news y no alimentarlas cuando estás trabajando con ficción, por ejemplo. Mira, en ese sentido, lo que yo siempre he dicho es que los aspectos históricos de mis novelas son totalmente reales. Okay, o sea, hay un barco alemán hundido en Juan Fernández. Chile se trajo miles de ejemplares de la Biblioteca de Lima como parte del botín de la Guerra del Pacífico. Y así un montón de otros aspectos. Y lo mismo pasó, por ejemplo, con la novela del Teniente Bello, todo lo que tenía que ver con su vida familiar, el tipo de avión que piloteaba, sus estudios en París, todo ese tipo de cosas, todo eso es real. Entonces yo parto de aspectos que son reales, episodios que son reales, que están comprobados, y a partir de ahí inicio un proceso a través del cual construyo una historia que se mueve ya en la ficción. Ahora, la idea tampoco es generar la idea de que detrás de todo siempre hay una conspiración, hay algo que... Pero es entretenido, si yo también puedo entender que sin comprártelo todo, tú dices, esto es muy entretenido. O sea, por ejemplo, cuando uno lee libros en donde te dicen, mira, la verdad es que Hitler no murió en el 45 en las ruinas de la Cancillería en Berlín, sino que escapó en un avión y después llegó a un puerto, se subió a un submarino, cruzó el Atlántico, llegó a Argentina y se murió ahí después de muchos años de pasar incógnito. O que trató de construir una especie de cuarto Reich, qué sé yo, y todo ese tipo de cosas. Sí, es entretenido, pero uno también tiene la capacidad, o debería tener la capacidad de saber diferenciar lo que ya es una exageración de lo que es una ficción o de lo que es una versión demasiado débil, si tú quieres, o poco creíble respecto de algo. Habrá alguien que me diga, usted está equivocado, pero yo creo que esto sí es cierto. En ese sentido, existe ese margen, ¿verdad?, en donde estamos viviendo hoy, en donde tú dices, yo creo esto y nadie me saca de este espacio, y no importa cuántas pruebas tú me pongas por delante, yo igual no voy a creer lo que tú me vas a tratar de demostrar. Y eso hace que nuestra convivencia muchas veces sea tan compleja y que tengamos de repente más puntos de desencuentro que de encuentro frente a ciertos temas que son fundamentales. Sí, pues tenemos ahí una tarea que es interesante. Ahora, ¿hay alguna razón por la que nos devoramos libros como El secreto del Dresden y como El misterio de la Biblioteca de Lima? ¿Qué te pasa cuando te encuentras con los lectores y lectoras? ¿Qué es lo que te dicen respecto a tus libros? Mira, lo primero, muchos de ellos me dicen, yo no sabía, más allá de la trama misma, pero yo no sabía que el episodio histórico del cual tú arrancas la novela existía. O sea, de verdad, mucha gente no sabe que Chile fue un escenario de la Primera Guerra Mundial, muchos no saben que, digamos, lo que pasó con la Biblioteca de Lima y las tropas chilenas. Y eso, súmalo a otros episodios de esas características. Entonces, hay un grado de satisfacción de saber que, de algún modo, tú vas, no sé, revelando pequeños detalles que a lo mejor la gente no tiene por qué haber sabido, y que la sorprenden. Y que a mí me gusta pensar que demuestra que Chile ha tenido un rol, digamos, en un contexto más allá regional muchas veces, en función de cosas que han pasado en nuestro territorio o que
han involucrado a Chile en temas más grandes, ¿te fijas? Entonces creo que eso es muy satisfactorio. Y de ahí yo siento que hay un punto de encuentro entre el lector juvenil y el lector adulto, que es el haber disfrutado del viaje, el haber disfrutado de la aventura. Mis novelas juveniles son más bien de corte fantástico, con muchos piratas y magia, y estos otros tienen espías, mercenarios, alta tecnología, drones y ese tipo de cosas, pero funcionan igual, lo cual demuestra que, claro, tus intereses van cambiando en el tiempo, pero que esa sed de aventura siempre se mantiene viva. Claro, estaba pensando eso, el drive sigue siendo las aventuras, ¿no? Sigue pasándonos, y de hecho, como última pregunta quería plantearte, tus libros han sido descritos como muy cinematográficos, pero serían muy caras de hacer en las películas. Digo, absolutamente, yo creo son que absolutamente posibles, pero sí, una pesadilla de producción. Sí, un gran presupuesto, muy abultado, llevaría a la quiebra a Amazon Prime y otro. Pero claro, y preguntarte por esa libertad, ¿no? Por poder decir, hoy me imagino una escena en donde pasa esto y después pasa esto otro, después pasa esto otro y explota esto y no sé qué. Me imagino que debe ser muy delicioso como juego también poder inventarse ese tipo de escenas. Claro, porque en el fondo tú tienes mucha libertad como autor. Y de hecho yo me acuerdo de una película de los años 70 con Jean-Paul Belmondo, que aquí se llamaba El Magnífico. Y en este momento se me escapa el nombre original en francés. Y que era la historia de un escritor que escribía en una máquina así, de las antiguas, típicas novelas de espionaje, pero de libros que se venden en un kiosco, son literatura barata. Y lo más entretenido de todo es como parte de la película, con Jean-Paul Belmondo encarnando una especie de 007 francés, luchando cuerpo a cuerpo con varios asesinos, varios mercenarios en una playa, qué sé yo, y de repente en la playa irrumpe una señora con una aspiradora. Y la señora de la aspiradora es la señora que va a hacerle el aseo una vez, no sé, por semana, y entonces le interrumpe la creatividad, ¿te fijas? Se le cuela en la historia. Bueno, yo creo que en ese aspecto, todos los que en algún momento escribimos, ya sea un relato, un cuento, una novela, nos enfrentamos a esa posibilidad, porque en el fondo los deslindes son muy amplios, tienes la libertad, pero a veces tú dices, no, esto se me pasó la mano con la hemoglobina, con las balas, con lo creíble. Ahí uno pone freno de mano y regresa. Pero en general, claro, es parte de un proceso que uno disfruta. Si uno no disfrutara escribir, sería un calvario. No, pero pasa, o sea, tus libros son del tipo de, tengo que ir a hacer otra cosa, pero quiero saber qué pasa en esta escena y cómo se resuelve esta situación. Lo que, por supuesto, en este mundo tan ultra tecnologizado y en donde es difícil que las cosas nos mantengan entretenidas y nos enganchen, es un tremendo mérito, así que por lo mismo, felicitaciones, Alberto Rojas, y muchas gracias por tu tiempo conmigo y con Cuestión de Gustos. Te pasaste, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. ¿Con qué cerramos? Con Adele, con Bridge Under the Water. Mira, Adele, para cerrar esta Cuestión de Gustos con Alberto Rojas. Nos vemos o nos escuchamos en la próxima oportunidad. Chao. Chao, chao. Qué agradable es saber que a quienes seguimos o admiramos comparten sus gustos y preferencias. El contenido que los define lo ponen a tu alcance. Y Antonella Esteves lo prepara para digerirlo con una buena conversa y música. Porque al final todo es cuestión de gustos en radiodemente.cl.